mágica. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Oigan, ¿qué les gusta más? ¿El flan o la gelatina? Bueno, pues hoy tengo la solución perfecta para los que les gustan los dos postres. Es el gelaflán, que es mitad flan napolitano y mitad gelatina de mosaico. ¿Quieren ver cómo se hace? Acompáñenme, está delicioso. Preparación de la gelatina. Para los cuadritos necesitamos 3 o 4 sabores diferentes de gelatina de agua. Yo estoy usando el de limón, durazno y uva, pero tú puedes usar los que tú quieras. Y lo preparamos en 3 tazas de agua y una cucharada de grenetina hidratada. Ponemos a calentar 1,5 tazas del agua, que es la mitad, y una vez que esté bien caliente vamos a disolver la gelatina en forma de lluvia hasta que esté totalmente disuelta. Vamos a hidratar la grenetina con un poco de agua que se cubra bien, y cuando esté en forma de esponja lo vamos a meter unos segundos al horno de microondas y lo vamos a incorporar cuando esté líquido. Y al final solo incorporamos la 1,5 tazas de agua fría restante y reservamos. Vamos a hacer lo mismo con la gelatina de durazno y con la gelatina de uva. Ya que está lista, vamos a poner la gelatina en un refractario que está previamente engrasado, y yo voy a estar usando estos moldes de corazoncitos porque los voy a poner alrededor de la gelatina en lugar de cuadritos, pero tú puedes saltarte este paso perfectamente y hacer únicamente los cuadros. Así que voy a llenar la tercera parte de mi molde con la gelatina verde y el resto lo vaciamos en el refractario. Puedes quitarle la espuma para que tengan mejor vista. Y repetimos el mismo proceso con la gelatina de durazno, poniendo primero los corazones y después vaciando en el refractario. Y lo mismo hacemos con la gelatina de uva. Ya que tenemos las gelatinas de agua listas, las vamos a dejar cuajar en el refrigerador mínimo por 4 horas o toda la noche de preferencia. Gelatina de 3 leches. Necesitamos una leche condensada, una leche evaporada, una lata de media crema, una cucharadita de extracto de vainilla y 30 gramos de grenetina o 4 cucharadas y medio queso crema. Esto es opcional, pero es para darle más cremosidad a la gelatina. Vamos a licuar todos los ingredientes. Comenzamos con la leche evaporada, la leche condensada, la lata de media crema y una cucharada de extracto de vainilla. Y al final agregamos el medio queso crema. Puedes partirlo en cuadritos más pequeños o agregarlo así. Esto lo llevamos a licuar a velocidad baja y solo por unos segundos hasta que esto esté mezclado. No queremos que se haga mucha espuma. Ahora vamos a hidratar la grenetina. Para eso vamos a poner nuestras 4 cucharadas de grenetina en un recipiente y las vamos a cubrir con agua, aproximadamente media taza. Y revolvemos muy bien hasta incorporar toda la mezcla y que no haya grumos. Dejamos reposar unos minutos y cuando esté hecha la esponja la metemos a el horno a que se disuelva. Y ahora que la tenemos lista, vamos a poner en forma de hilo a la mezcla que tenemos en la licuadora mientras batimos muy suavemente. Y recuerden, no vamos a batir mucho, solo unos segundos mientras incorporamos todo. Vamos a obtener un poquito más de 1 litro de mezcla. Para este punto ya debemos tener las gelatinas de agua completamente cuajadas y nuestra gelatina de leche lista. Vamos a cortar en cuadritos las gelatinas de agua, como están viendo en este momento. Y fíjense también qué consistencia tienen. No son aguados, no se están deshaciendo, para que nuestra gelatina quede perfecta. Lo mismo vamos a hacer con los otros sabores de durazno y de uva. En el caso de la de uva, si se fijaron, la hice en un refractario de aluminio, así que voy a sacar la gelatina en un plato para no rayar el molde y no cortar adentro. Y hacemos exactamente lo mismo. También voy a desmoldar los corazones haciéndolo con mucho cuidado para que no se maltraten. Pues muy bien amigos, hasta aquí la parte de la gelatina está completa en preparación y ahora vamos a continuar con la segunda parte de este video, que es el flan napolitano. Preparación del flan. Necesitamos una lata de leche condensada,
una lata de leche evaporada, extracto de vainilla 1 cucharada, 5 huevos a temperatura ambiente, medio queso crema y para el caramelo media taza de azúcar. Preparamos nuestro molde pasando con una servilleta un poco de aceite y lo reservamos. Para el caramelo van a poner la media taza de azúcar a fuego medio o medio bajo y van a esperar a que se vaya derritiendo completamente. Va a tardar unos minutos en lograr este proceso, pero estén muy al pendiente porque no se debe quemar su caramelo, debe tomar simplemente esta consistencia y este color. Inmediatamente después de que está hecho lo vamos a pasar al recipiente o al molde en el que vamos a hacer el postre y lo vamos a hacer rápido pero con mucho cuidado porque el calor que tiene este caramelo es impresionante y puede ser muy peligroso, así que utilicen guantes por favor. Y mientras se cristaliza lo vamos a mover hacia las paredes para que se extienda un poco más. La cristalización o el endurecimiento del caramelo va a tardar solo unos segundos y cuando está listo lo dejamos enfriar a temperatura ambiente mientras hacemos la mezcla. Para eso vamos a licuar la leche evaporada, la lata de leche condensada, los 5 huevos y la cucharada de extracto de vainilla. Al final añadimos la mitad de queso crema, esto también es opcional pero le da un sabor muy rico y una consistencia cremosa al flan. Y licuamos todo a velocidad baja solo por unos segundos mientras se integran todos los ingredientes. Ya una vez que está endurecido el caramelo, ahora sí integramos la mezcla que acabamos de hacer y la llevamos hasta la mitad o hasta la altura que queramos porque recuerden que falta la parte de la gelatina. Ahora vamos a cocinar el flan, para eso lo vamos a hacer en baño María y en la estufa. Voy a poner yo en una vaporera, llené con agua para que quede hasta la mitad del molde. El molde debe estar súper bien tapado con aluminio, asegúrense de que así sea para que no le entre ni una gotita de agua. Al momento de poner el molde en el agua, esta ya debe estar caliente. El flan no debe quedarse sin agua durante el proceso de cocción. Tapamos y cocinamos a fuego medio lento o debemos asegurarnos que el agua no esté hirviendo demasiado. A los 50 minutos abrí mi flan para checarlo a ver si está ya casi listo. Limpien el agua para que no caiga nada al interior. Y no pasa nada si abrimos. Miren, aquí está. Y lo que vamos a hacer para saber si está listo es insertar un palillo, como lo que yo voy a hacer ahora. Si el palillo sale limpio es que está listo. Como a este todavía le falta, tapamos muy bien nuevamente y volvemos a cocinar. 1 hora con 5 minutos después el palillo sale completamente limpio y nuestro flan está listo. Dejamos enfriar a temperatura ambiente, pero mientras el flan todavía está tibio vamos a despegar con mucho cuidado las orillas. Vamos a hacerlo por la parte de afuera y por la parte del centro también, para que al desmoldar cuando esté completa con la gelatina no sea más fácil y no se pegue o no se rompa. Si el flan se llena un poco de caramelo hay que limpiarlo para que la gelatina después pueda pegar. Hecho esto, estamos listos para comenzar a construir la parte de la gelatina. Vamos a ir agregando los cuadritos de mosaico o yo en este caso voy a empezar a acomodar los corazones porque quería que se vieran corazones, ¿cómo no? Pero oigan, aquí algo súper importante es la temperatura. El flan todavía está tibio para que la gelatina de arriba pueda pegar. Si lo dejan enfriar o si lo meten al refrigerador va a ser imposible de pegar y se les va a separar cuando desmolden, así que aguas. Tampoco debe estar caliente porque si no la gelatina se empieza a derretir. Entonces bueno, pues hay que tener mucho cuidado con esto. Los cubitos los acomodé para que estén presionando los corazones contra las paredes y que se alcancen a distinguir un poco por la parte de afuera ya cuando esté cuajado. Si no presionan y no se pegan bien a la pared, no se va a ver nada, solo se va a ver gelatina de leche. Ya que los aseguraron, ahora sí ponen la gelatina de leche con mucho cuidado, tiene que estar de tibia a temperatura ambiente para que no disuelva los cuadritos. Y bueno, pues semicuajé un poquito nada más entre una capa y otra para que no se movieran esos cuadritos como les comento, y ya al final relleno con cuadritos y
totalmente cubro con la gelatina de leche. Y esto lo refrigeran mínimo por 5 o 6 horas. Ya que está bien cuajada, miren, está súper bien cuajada, estamos listos para desmoldar. Lo hacemos con mucho cuidado, despegando las orillas. Y como me pareció que el flan estaba un poco pegado, otra técnica para asegurarnos que despegue es poner unos segundos en agua caliente. Vamos a meter el molde solo unos segundos porque si no se va a deshacer completamente. Esto lo puedo hacer más fácil porque es flan abajo. Si fuera gelatina no lo dejaría tanto, solo unos 5 segundos y es todo. Y ahora sí estamos listos para ese momento esperado en que vamos a saber si salió o no nuestro postre combinado de flan con gelatina. Y el nervio a todo lo que da, pero esa es la parte divertida de todo esto, ¿no creen? Ver qué resultado vamos a tener. Y bueno, pues aquí lo tienen, está este geraflán que me acompañaron a hacer. La verdad está delicioso, está riquísimo. La receta del flan es perfecta. La gelatina de 3 leches combina súper bien con el flan, pero al mismo tiempo le da un balance como fresco. ¿Qué les cuento? Ojalá pudieran probarlo. Miren, aquí lo voy a partir para que lo vean cómo se ve también por dentro. Y bueno, pues oigan, si se les antojó, si les gustó, suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y bueno, yo aquí comiendo, estamos probando primero la gelatina, el flan. Hoy está riquísimo, súper cremoso. Ahora vamos a probar los dos juntos a ver qué tal. Amigos, los dejo para terminar con mi postrecito. Hasta pronto, los veo en el próximo video.